Hoy comenzamos un camino fundamental en la formación médica, el arte y la ciencia de comprender al paciente a través de sus manifestaciones clínicas. La semiología es la rama de la medicina que se ocupa de identificar y estudiar las manifestaciones de enfermedad. Tradicionalmente, se divide en dos grandes partes. Por un lado, la semiotecnia, que representa la técnica de búsqueda del signo, es el cómo examinamos al paciente, cómo inspeccionamos, palpamos, auscultamos o percutimos para detectar aquello que el cuerpo expresa de manera objetiva. Por otro lado, la clínica propedéutica, que nos enseña a reunir e interpretar los signos y los síntomas con el fin de llegar a un diagnóstico razonado. Para entender la semiología necesitamos familiarizarnos con sus conceptos fundamentales. En primer lugar, el síntoma, esa manifestación subjetiva que solo el paciente puede percibir y describir. El médico no puede verlo ni medirlo directamente. Solo puede conocerlo mediante una anamnesis cuidadosa. El dolor, la disnea o las palpitaciones son ejemplos clásicos de este universo íntimo del paciente. En contraste, el signo es una manifestación objetiva de enfermedad, descubierta por el médico durante el examen físico o mediante métodos complementarios. Una petequia, una esplenomegalia, un soplo cardíaco, una hiperglucemia o un nódulo pulmonar constituyen signos. Algunos son tan evidentes que el propio paciente puede reconocerlos, como la ictericia, el edema o las sibilancias, y convertirse así en motivo de consulta. Cuando varios signos y síntomas se agrupan de manera coherente, compartiendo una fisiopatología común, hablamos de un síndrome. Los síndromes presentan patrones relativamente estables que permiten organizar el pensamiento clínico. Insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico o síndrome piramidal son ejemplos bien definidos. Sin embargo, identificar un síndrome no es suficiente. El siguiente paso es buscar su causa. El diagnóstico etiológico. Cuando un conjunto de signos y síntomas obedece a una única causa, entonces hablamos de una enfermedad concreta, como una endocarditis infecciosa o una enfermedad de Cushing. En ocasiones, encontramos un hallazgo particularmente especial: el signo o síntoma patognomónico. Se trata de una manifestación tan característica de una enfermedad que, en teoría, permite establecer el diagnóstico por sí sola. Implicaría sensibilidad y especificidad del 100%, algo casi imposible en la práctica clínica moderna. Aún así, esta idea nos recuerda que algunos signos son altamente orientadores y tienen un valor clínico extraordinario. ¿Y cuál es la importancia de la semiología? Vivimos una era donde las tecnologías diagnósticas avanzan a una velocidad impresionante. Podemos detectar alteraciones anatómicas y funcionales cada vez más pequeñas. Pero este progreso, aunque invaluable, trae consigo un riesgo. El riesgo de deshumanizar la práctica médica, de reemplazar el encuentro clínico por una batería de estudios. La semiología resguarda aquello que ninguna máquina puede sustituir: el contacto directo entre médico y paciente, la observación atenta, la escucha rigurosa y el razonamiento clínico que nace del vínculo humano. Aprender semiología no es memorizar listas interminables de datos. Es aprender a pensar. Es desarrollar la sensibilidad para preguntar lo correcto, interpretar lo escuchado y examinar con método. Es comprender la lógica interna de la medicina, donde cada signo y cada síntoma es parte de una historia que el paciente necesita que sepamos leer. Una historia clínica bien realizada requiere tiempo, empatía y conocimiento. Representa la base de todo ejercicio médico racional, humano y eficiente. Es la llave que nos permite equilibrar riesgos y beneficios, evitar estudios innecesarios y tomar decisiones clínicas basadas en juicio, no en automatismos. Por eso, hoy más que nunca, enseñar y jerarquizar la semiología es esencial. Solo así podremos formar médicos reflexivos, capaces de integrar la tecnología sin perder de vista la esencia humana del acto médico. A lo largo de este curso, recorreremos cada uno de los sistemas del cuerpo humano, integrando siempre el razonamiento clínico con el contacto directo con el paciente. Comenzaremos con una introducción general a la semiología y a la historia clínica, donde veremos los fundamentos del interrogatorio, la comunicación médico-paciente y la estructura del examen físico general. Luego avanzaremos hacia los signos y síntomas generales, aquellos que no pertenecen a un sistema particular, pero reflejan el estado global del organismo, como la fiebre, la pérdida de peso, el dolor generalizado o la astenia. Después nos detendremos en la semiología general, la base técnica de toda exploración física, donde abordaremos la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y la interpretación de los signos vitales.
También exploraremos la semiología de cabeza y cuello, un capítulo que incluye el examen de los ojos, oídos, nariz, cavidad oral, tiroides y ganglios cervicales, todos frecuentes escenarios de patología. El programa continúa con el estudio del sistema osteoarticulomuscular, donde aprenderemos a examinar articulaciones, músculos, huesos y columna, reconociendo deformidades, alteraciones de la movilidad y signos característicos de enfermedades reumatológicas o traumáticas. También profundizaremos en el aparato cardiovascular, con el estudio de los pulsos, los ruidos cardíacos, los soplos, la ingurgitación yugular y los principales signos de insuficiencia cardíaca. El aparato respiratorio será otro eje central del curso, donde analizaremos los síntomas respiratorios, los ruidos patológicos, los patrones ventilatorios y los hallazgos de la inspección y auscultación torácica. A continuación, exploraremos la semiología del aparato digestivo, con el examen abdominal completo y los signos clínicos relacionados con la patología gastrointestinal, hepatobiliar y pancreática. El estudio del aparato urinario y del medio interno nos permitirá comprender los síntomas urinarios, la exploración renal, el estado de hidratación, el equilibrio ácido-base y los trastornos electrolíticos. El sistema endocrino y el metabolismo también tendrá su espacio, con la identificación de signos hormonales como cambios en la piel, el peso, la temperatura, el crecimiento, el tiroides o las glándulas suprarrenales. La semiología del sistema hematopoyético nos llevará al análisis de linfadenopatías, equimosis, petequias, hepatoesplenomegalias y signos de anemia o trastornos de la coagulación. Más adelante, nos adentraremos en uno de los capítulos más integrales, el sistema nervioso. Aquí aprenderemos a evaluar la conciencia, los pares craneales, la fuerza muscular, la sensibilidad, los reflejos, la marcha y la coordinación, integrando signos centrales y periféricos. El aparato reproductor también será abordado desde una perspectiva clínica, con la semiología ginecológica y andrológica, el examen mamario, la exploración genital y los signos de patología reproductiva. Finalmente, profundizaremos en la semiología psiquiátrica, donde veremos cómo explorar el estado mental, el pensamiento, el afecto, la conducta y las percepciones, comprendiendo la singularidad del vínculo clínico en salud mental. La bibliografía principal del curso será El Argente Álvarez, tercera edición, un texto de referencia que nos acompañará a lo largo de cada clase.